Ahora ha escrito un nuevo libro que se llama Comprende tus emociones, ya va por la quinta edición, creo. Entonces, ¿por qué decide escribir este libro? ¿Por qué este tema y ahora mismo? Bueno, es un tema de siempre, o sea, los cuatro grandes componentes de la psicología, hay más, pero los que llevan la voz cantante son eh, mm, la inteligencia, la afectividad, la voluntad y como telón de fondo la espiritualidad. Son cuatro grandes acantilados, ¿no? Entonces, el mundo de la afectividad es un mundo riquísimo. Entonces, enseñar a la gente, yo escribo para el común de la gente, no escribo para los psicólogos ni para los psiquiatras, no, no. Escribo para que todo el mundo que tenga un nivel de capacidad mental medio me pueda entender, que la gente sepa qué significa los sentimientos, las emociones, las pasiones, qué es enamorarse, cómo me mantengo enamorado, cómo perdono a mi marido y a mi mujer y a mí mismo, cómo, es decir, y al mismo tiempo hay que saber que que todo el mundo emocional es doble, o sea, todos estos campos afectivos tienen una duplicidad: amor y desamor o odio, alegría y tristeza, paz y ansiedad, eh, felicidad e infelicidad, empatía y persona tóxica. Es decir, y voy adentrándome, hago 7 pares de emociones donde me adentro en la selva espesa de esa geografía que es tan interesante y que a todos nos toca, porque son cosas que nos pasan a todos a diario. Actualmente vemos en España a muchos jóvenes que van, por ejemplo, a hamburgueserías y hacen una foto espectacular a una hamburguesa para ponerla en Instagram, para ponerla en redes, etcétera. Pero al mismo tiempo, creo que España es uno de los países que consume más antidepresivos del mundo. Entonces, ¿por qué aparentemente nuestra vida es tan bonita, pero al mismo tiempo, pues somos uno de los países que más consumimos? Bueno, el consumo de antidepresivos y ansiolíticos está muy, muy parejo en casi toda la Unión Europea. Quizá el país donde se consume más antidepresivos sea Inglaterra, en segundo lugar sería Alemania, y luego ya vienen a continuación los países latinos como Italia, Francia y España, ¿no? Al mismo tiempo por el estrés y el tipo de vida que llevamos. O sea, hay que pensar en lo que está ocurriendo en este momento. Hay dos notas muy características en esta sociedad, que son: uno, la, lo que ha llamado mi hija María la cultura de la inmediatez, que es que yo lo quiero todo y lo quiero ya. Y a esto se le llama la saturación de dopamina. Entonces se ha sustituido el sentido de la vida por sensaciones placenteras sin parar, sucesivas, inmediatas. Y entonces ahí entra pues el móvil, las pantallas, el TikTok, el sexo, el consumo de sexo, sin mucho fundamento, ¿no? Nosotros, frente a la cultura del placer, a la cultura de la inmediatez, ponemos la cultura de la voluntad, que es la cultura de saber esperar y saber continuar. Entonces, yo no quiero todo, ni lo quiero todo ya, sino quiero las cosas gradualmente y saboreándolas. Entonces, hoy hay una bulimia de sensaciones. Es como en la bulimia, en la comida sin parar. Aquí es impresiones fugitivas que entran y salen. Es un bombardeo, ¿no? Entonces, y esto conduce a un fenómeno nuevo, que es que la gente joven se ha puesto, es masivo, un TDAH, que es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es decir, la gente está dispersa. La gente joven pues está en 7 cosas y no está en ninguna. Y entonces enseñar a la gente a tener capacidad para decir que no a esos estímulos permanentes. Pensemos, por ejemplo, la epidemia juvenil de pornografía que invade el mundo. Un chico de 20 años que lucha por no ver pornografía, no que no la ve, sino que lucha por no verla, ese chico tiene una voluntad de hierro, porque es la presión permanente de invitar al placer sexual, que lógicamente masturbación y pornografía forman un binomio, ¿no? Y esta es una sociedad en donde es muy paradójica, es decir, grandes avances técnicos. Pensemos, acabo de estar hace unos días en Argentina, he estado en México en el Congreso Mundial de la Familia, 11 horas de avión, oyendo a Mozart. El avión no se mueve, es decir, unos avances técnicos. La medicina en los últimos años ha avanzado de forma exponencial. En psiquiatría ni lo cuento. Y al mismo tiempo, masas de gente perdida, a la deriva, sin dirección, sin saber a qué atenerse. Entonces,
digamos, es el tema paradójico de una sociedad repleta de placer, repleta de cosas buenas y al mismo tiempo atrapada en estas redes terribles que es el consumismo, la permisividad, el relativismo y un largo etcétera. Doctor, entrando un poco en materia de su nuevo libro, Comprende tus emociones. ¿Por qué no comprende tus sentimientos? O sea, ¿qué son los Hay una sentimientos? diferencia entre las dos. La palabra emoción tiene hoy en la literatura psicológica más resonancia. La palabra sentimiento tiene quizá una nota más romántica y digamos menos operativa, pero hay una distinción importante. Los sentimientos son estados de ánimo, positivos o negativos, que nos acercan o nos alejan a la persona o a la cosa que tenemos delante de nosotros. Y entonces pensemos la alegría, pues es estar contento con algo que uno ha hecho o que a uno le ha ocurrido, ¿no? Estos sentimientos son la vía regia del afectivo, es decir, la manera habitual como uno experimenta el mundo afectivo es a través del sentimiento, que sería la forma habitual como uno va a México es en avión. La forma habitual como uno va moviéndose en Madrid pues es en autobús o en el coche propio, ¿no? En cambio, las emociones son también estados de ánimo, positivos o negativos, más breves, más intensos y que se acompañan de un correlato somático. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es un temor anticipatorio, inquietud, desasosiego, malestar interior que se acompaña de taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, temblores. Es decir, hay un cortejo corporal importante. Y en tercer lugar, sentimientos, emociones, pasiones. La pasión es un estado de ánimo interior de gran intensidad, mucho más breve que el anterior, que a veces se acompaña de manifestaciones somáticas esporádicas, llanto, alegría, alguna sensación corporal, como he dicho, presión precordial, dificultad respiratoria, pero que la pasión tiene una característica que es que nubla el entendimiento, es decir, el mundo racional, el mundo de la inteligencia, desaparece del paisaje personal. Son los tres grandes, digamos, arbotantes de la afectividad. Hay una cuarta, que son las motivaciones, que tienen un estatuto distinto. La motivación viene, la palabra motivación viene del latín motus, que es lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra. Es decir, lo que si uno está motivado en alcanzar algo, la voluntad viene enseguida. Por ejemplo, lo que hace una mujer por adelgazar, lo que hace una persona por aprender un idioma, lo que hace un chico joven abogado por ganar unas oposiciones jurídicas, notaría, registro, judicaturas, abogado del Estado. Entonces, la motivación es muy importante, ¿no? Y es lo que hace que nosotros seamos capaces de tener un programa personal. Entonces, las motivaciones pueden ser físicas, pues adelgazar, estar en forma, motivación material, ganar dinero, tener una posición económica desahogada, motivación psicológica, encontrarme a mí mismo, motivación social, tener unas relaciones sociales sanas y positivas que me aporten, motivación cultural, saber de historia, de arte, de literatura, motivación espiritual, tener respuesta a las grandes interrogantes de la vida, de dónde vengo, a dónde voy. Entonces se abren las motivaciones en abanico. Pero insisto, las dos más importantes son los sentimientos y las emociones, que insisto, son todas bipolares. O sea, tienen, por ejemplo, pensemos, yo soy psiquiatra, nosotros nos pasamos el día, estamos ahora en mi consulta en Madrid, yo estoy aquí desde las 10 de la mañana, son ahora las 9 de la noche, o sea, gente con depresión, con ansiedad, con tristeza, con ideas negativas, con pensamientos obsesivos. Entonces, nosotros buceamos, nos sumergimos en la oceanografía del mundo de las emociones, intentando ordenarlas. Y lo primero es que una persona sepa distinguirlas. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la alegría? Por ejemplo, hoy hoy en día hay una gran pasión por la felicidad. He estado yo hace poco en Nueva York con una persona que se dice profesor de happiness, que es Ben Hazar, que está en Harvard, ¿no? Y este profesor, que es de origen judío, se dedica solo a hablar de pornografía. Es como si yo, por ejemplo, me dedicara solo a hablar de depresión, tristeza, apatía, decaimiento, melancolía. Bueno, pues la palabra felicidad es un árbol frondoso que tiene muchas ramas. Se puede decir de muchas maneras, pero es que la felicidad tiene que ver con muchas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, yo en el libro insisto en que la felicidad es la vocación natural del ser humano, pero la felicidad absoluta no existe.
Y no existe porque es imposible tener un estado de plenitud perfecto. Eso se da en el otro barrio. ¿Por qué? Pues por la complejidad de la vida, por las limitaciones que tenemos y además por nuestra cabeza. De eso saben mucho los psiquiatras. Es decir, cuánta gente que lo tiene casi todo empieza a pensar, mira que si me falla, mira que si me pongo, mira que si resulta, mira que si me entra una enfermedad o un problema económico. Entonces, hoy hablamos mucho nosotros los psiquiatras de la voz, se llama así, la voz interior negativa, que la ha diseñado este concepto neurobiológico un neurobiólogo americano que se llama Marcus Reisle, que ha descrito esta especie de, no llega a ser una voz, es un susurro, en inglés susurro es whisper, que se cuela de forma negativa en el escenario mental y boicotea nuestra conducta. Si yo, por ejemplo, voy a una conferencia y salgo de ella y cuando he terminado la conferencia, pues esa voz me dice, no has estado bien hoy, al principio estabas un poco espeso, tenías la boca seca, has estado poco ordenado. Pensemos en una mujer pues que da una charla o que pues, tiene una convocatoria con mucha gente y de pronto pues ella al terminar pues dice, hoy no me encontraba yo guapa, el pelo no me ha quedado bien, me notaba yo que no tenía el maquillaje correcto. Es decir, bueno, aprender a controlar esa voz interior es fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos maneras. Uno, dándonos cuenta cuando asoma, es decir, tener una cierta capacidad de autoobservación, que suele darse muchas veces en momentos de relax, ni todo tranquilo, empiezan a pensar, tampoco yo he hecho nada del otro mundo, ni tampoco yo valgo tanto, ni tampoco mi vida, o mi familia, o mi mujer, o mis hijos, o yo, o mi historia, ¿no? Reconocerla. Y en segundo lugar, neutralizarla con lo que llamamos nosotros mensajes cognitivos positivos, es decir, me mando una mensajería que me la digo a mí mismo, sin ruido de palabras, interiormente, en frases cortas. Tranquilo que no pasa nada. Aprende a ver siempre lo bueno de tu vida. Fíjate más en lo positivo que en lo negativo. Educa la mirada para ser capaz de saborear lo bueno que has hecho. Valora tus avances. Reconoce tus defectos y lucha contra ellos. Es decir, se trata de, insisto, una especie de mantras que son en el mundo del oriental, son cosas que uno se repite, en el mundo cristiano son oraciones, cosas que uno se repite y las que uno se va convenciendo.